Muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Impacto Financiero. Nuevamente hemos invitado a don Miguel Ortega, que es miembro del equipo investigador de Eduquemos en el tema sobre este estudio que se está realizando en Latinoamérica sobre liderazgo educativo. Precíseme exactamente el nombre de este estudio, don Miguel. Un placer nuevamente conversar con usted, yo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Justo. Un placer siempre poder estar con ustedes, ¿verdad? En este programa y este segmento especial, ¿verdad? Dedicado a la educación, ¿verdad? De la RENET también, ¿verdad? Ciertamente, pues es un estudio que se ha venido realizando, que se inició el año pasado, sobre liderazgo, equipos directivos, así es. Cuénteme, tal vez hacer un poquito de referencia a la primera conversación de manera resumida que tuvimos y contarles más detalles del hallazgo y de lo que conversamos en ese primer encuentro, don Miguel, por favor. Sí, bueno, recordamos pues que este es un estudio que iniciamos a partir del mes de mayo del año pasado por medio de Eduquemos, también Eduquemos miembro, ¿verdad? de Reduca, ¿verdad? La Red Latinoamericana por la Educación, ¿verdad? Y que se ha estado realizando desde el año 2019 un estudio latinoamericano sobre liderazgo de los equipos directivos, con la participación de diferentes países de la región de Latinoamérica. El año Claro. pasado, 2020, se invitó a Nicaragua para ser parte de este estudio, para lo cual pues se solicitó, a pesar del contexto que vivíamos, ¿verdad? Con lo de la pandemia, pero se logró pues llevar a cabo en una modalidad virtual. Este estudio se ha realizado con el sector, con centros educativos del sector privado subvencionados del país, ¿verdad? Y que se realizó con 20 equipos directivos, ¿verdad? Con 20 centros educativos, eh, con la representatividad, diríamos, de las diferentes regiones del país, de las diferentes zonas del país, ¿verdad? En este estudio participaron directores de escuelas tanto urbanas como rurales, de León, de Chirandega, de Estelí, de Jinotega, Granada, Managua, Juigalpa, Matagalpa, la costa Caribe, norte y sur. Pero entonces representa pues una gran riqueza realmente el poder haber tenido este contacto con docentes de diferentes zonas del país. Podemos hablar de los principales hallazgos hasta el momento, porque tengo entendido que el estudio todavía no ha concluido. Así es, ¿verdad? No ha concluido, no obstante nosotros, pues como en Nicaragua, desde el Foro Eduquemos, hemos venido dando seguimiento al estudio y en mes de diciembre hicimos una pequeña presentación como de cierre, pues, ¿verdad? Como el sector de Nicaragua que hicimos el estudio, junto con los miembros del Foro Eduquemos que hemos estado al frente de este equipo, la doctora Eva Córdoba, directora ejecutiva de Eduquemos, también profesor Asensio, ¿verdad? Flores, Cefas Asensio Flores, que también es parte del equipo investigador, ¿verdad? Del estudio. Hicimos un encuentro con los maestros directores participantes, donde expusimos pues las principales hallazgos, los principales hallazgos y líneas pues de trabajo que vimos. Recordar también algo importante de que el estudio está basado en categorías, ¿verdad? De investigación que van de los procesos de selección para, al cargo directivo, la formación que se tiene para asumir el cargo directivo, ¿verdad? Las funciones que se desempeñan, ¿verdad? El rol que se lleva en la comunidad y la evaluación del desempeño. Estas 5 categorías fueron las que formaron parte del estudio y en base a eso se escuchó. También importante recalcar que el objetivo que se tiene, ¿verdad?, desde Reduca y CALER, que es como se denomina el proyecto, que es una comunidad de aprendizaje, de liderazgo educativo latinoamericano, ¿verdad? CALER es quien está llevando adelante este proceso, ¿verdad?, a nivel de Latinoamérica. Entonces, quizás uno de los principales hallazgos justo que hemos encontrado y que vemos como un aspecto muy positivo dentro de los diferentes grupos focales que realizamos y entrevistas, encuentros con los directores de estos centros que participaron, que en primer lugar vemos que hay un compromiso y una identidad muy marcada, muy fuerte. Quiero recalcar que los centros que fueron parte de este estudio
eran centros privados, subvencionados, católicos. Fue con este segmento que se participó, ¿verdad? En el caso de Nicaragua, en este estudio. Y vemos la identidad, ¿verdad? El compromiso, el grado de identificación que tienen centros con el ideario educativo de los colegios, ¿verdad? Con el perfil de los centros. Yo creo que este es uno de los aspectos fundamentales que debe tener un buen líder, ¿verdad? Un director como líder de una comunidad educativa. En primer lugar, pues el convencimiento y el compromiso con una institución, ¿verdad? El segundo aspecto, tal vez que sobresale también dentro de este hallazgo, es el proceso formativo, ¿verdad? Si bien es cierto, los docentes tienen una formación profesional, es una formación en el área específica, ¿verdad? Pedagógica, como docente de matemática, de lengua, de ciencias naturales, puedo ser, ¿verdad? En la perfil de carrera, ¿verdad? Como pedagogo. Pero cuando nosotros hablamos de formación para asumir el cargo directivo, nos referimos a las competencias básicas. O sea, cómo es el proceso formativo para asumir las competencias básicas que demanda el puesto de cargo de dirección, ¿verdad? En todos Además, sus componentes. yo diría, lo interrumpo, don Miguel, cuando hablamos tal vez de Sí, esas competencias, puedo entender también que son habilidades para administrar correcto. un centro, por ejemplo, administrar una empresa, no Así es, ¿verdad? necesariamente don del liderazgo, ¿no? Así es. Entonces tiene que ver con una serie de competencias, habilidades, destrezas, ¿verdad? Que la persona debe tener, ¿verdad? Y algo que mirábamos pues común, que nos decían en la mayoría de los directores pues que fueron encuestados, entrevistados en este caso y compartieron en grupos focales, es que iniciamos como directores, ¿verdad? Y se tiene que recurrir, y así se constata muchas veces, pues, en la autoformación. Creo que este es un elemento muy importante, ¿verdad? Que una vez que tenemos el aspecto formativo, recurrimos a la autoformación también, que es lo que se llama la formación en servicio. Tenemos una formación previa, una formación, ¿verdad?, específica para el área y la formación en servicio. Esto es algo muy importante que constatamos que casi la mayoría de los directores, ¿verdad?, que fueron entrevistados, han estado durante su servicio sacando un estudio formativo que les ayude a llevar adelante estas competencias, estas habilidades, ¿verdad? En la parte pedagógica de acompañamiento docente, en la parte de administrativa, pero también es esencial también la formación en los aspectos humanistas, ¿verdad? Y aquí refiero pues un poco también el tema de las habilidades blandas, la Ujú, comunicación, las ujú. relaciones interpersonales, ¿verdad? La innovación, la creatividad, son aspectos fundamentales que cuando hablamos del liderazgo directivo deben salir a flote también. Ujú. Cuando hablamos de estas habilidades o inclusive se debería desde la propuesta del estudio no finalizado, como decíamos al inicio, considerar entonces los criterios para elegir a un director. Correcto. Aquí, ¿verdad? Es donde queríamos llegar, por así decirlo, ¿verdad? Y por eso se hablaba, una de las categorías del estudio es la selección. ¿Cuáles son los criterios, verdad? Que debe tener en cuenta a la hora de seleccionar o elegir un cargo, un director de escuela, ¿verdad? De colegio, ¿verdad? Vemos que hay nosotros hacíamos la pregunta abierta a los docentes, ¿verdad? Bueno, hay diferentes criterios, por así decirlo, ¿verdad? Pero vemos que el principal, que coincide con la fortaleza que te decía al inicio, es la identidad que debe tener ese docente y el compromiso con la institución. Como estas son instituciones en su mayoría, ¿verdad? Eh, privadas, subvencionadas, religiosas, de índole religioso, ¿verdad? Vemos que eso tiene un peso bastante fuerte, pues digamos el compromiso que la persona ha tenido, su testimonio, ¿verdad?, de vida, la identidad con esa institución. Pero también hay otros criterios que deberían de ser válidos, ¿verdad? Que es en cuanto obviamente, lo que ya decíamos, las habilidades, las destrezas que este profesor debe tener para adquirir este cargo. También están los años de experiencia que se tienen, ¿verdad? También como vemos que es como un segundo criterio que tiene bastante peso a la hora de decidirlo. No obstante, quiero decir que constatamos de los 20 directores que fueron objeto de estudio en esta investigación, por lo menos constatamos, ¿verdad?, que hay como 5 o 6 directores que son jóvenes, que están al frente de instituciones y que también creemos nosotros que es esencial ir potenciando también, ¿verdad?, en los jóvenes esa confianza,
delegar esas funciones y que vaya obviamente acompañado de un proceso formativo también, ¿verdad? De Fundamental. acuerdo. Para ir terminando la entrevista, don Miguel, una cosa importante que lo conversamos hace algunos días, cuando hablamos de la disponibilidad que pueda tener este director para adquirir nuevos conocimientos, para aprender, para innovar, para percatarse, inclusive reconocer que lo que estaba haciendo a lo mejor no estaba tan bien hecho y que hay distintas formas u otras formas para hacer las cosas. Así es, ¿verdad? Eso lo podríamos asociar a la capacidad de gestión, y de ahí, ¿verdad? Hablamos de gestión y liderazgo que debe tener el docente, ¿verdad? Y eso significa involucrar, cómo los directores involucran, por decir, delegan e involucran a su personal, a sus docentes, también en las diferentes acciones que debe tener el centro. Entonces, creemos que esto es muy importante y es algo que se debe de fortalecer, ¿verdad? En los procesos educativos, sobre todo cuando hablamos de gestión. Algo importante que quería resaltar es que muchos de estos docentes, y providencialmente diríamos además, ¿verdad? El estudio se está haciendo en el contexto de la pandemia, ¿verdad? Precisamente COVID-19, y ha resaltado mucho la capacidad de innovación que vos decías ahorita, ¿verdad? Y que va asociada a la gestión, ¿verdad? Un buen líder, un director, ¿verdad? Obviamente, no solamente tiene que estar centrado en los aspectos administrativos, que lamentablemente a veces se ha reducido a eso, la función del director, pero tiene que Claro. estar asociado a los aspectos de acompañamiento pedagógico también de la escuela, tiene que estar asociado a la proyección a la comunidad, ¿verdad? Y aquí viene la capacidad de gestión que el director debe tener, ¿verdad? Para poder superar, ¿verdad? Los obstáculos que se presentan, para llevar a los centros a obtener una mejor calidad educativa y para involucrar a todos los actores en la sociedad, padres de familia, ¿verdad? Docentes, estudiantes, ¿verdad? Comunidad misma, ¿verdad? Empresarios, sociedad civil. Creo que esto es un aspecto que se debe de ir fortaleciendo en las funciones que debe desempeñar, ¿verdad? El rol del director. Muchas gracias, don Miguel, y le voy a pedir por favor que me mantenga al tanto de los avances del estudio y qué sigue, pues que yo creo que es importante saber si esto va a tener un efecto, van a surgir algunas propuestas, pero le voy a pedir que sea en la próxima plática, ¿oyó? Muchas gracias, don Así Miguel. es. Cómo no, mucho gusto. Saludos. Saludos.